ya acostumbrada, obviamente actualizada con los datos del corte del día de hoy, en donde vemos principalmente representada el comportamiento de la epidemia en México desde su inicio a fines del mes de febrero del año 2020. Para efectos del comportamiento de las últimas semanas, específicamente las del 2021, ya veíamos que continuamos con esta tendencia descendente que hemos tenido ya por 4 semanas consecutivas. La primera, aunque muy ligera, prácticamente queriendo hacer más bien una tendencia de meseta, pero sí con una disminución entre la 1 y la 2, y ya las ocurridas de la 2 a la 5 con, como ustedes pueden ver, una velocidad de descenso pues bastante importante. De hecho, si medimos el descenso total desde que inició en la semana 2 hasta el que tenemos en la semana 5, ha significado un descenso para ese último ACME, ese último pico, de un 53%, o sea, más de la mitad ya del descenso. Para efectos de las 2 últimas semanas, es decir, la medición entre la 4 y la 5 que están graficadas, el descenso es de un menos 24%. Y bueno, ya estamos en martes, todavía quedan días en que este número podrá moverse, pero la tendencia vemos que es importante hacia la baja de los casos. Otro indicador que se ha mantenido también en un nivel bajo y el más bajo de los que hemos visto desde que veíamos el comportamiento de la pandemia el año pasado, es el de los casos activos estimados. Continúa en un 3%, es decir, solamente el 3% de las personas que se han confirmado a COVID-19 han desarrollado síntomas en los últimos 14 días. Todas las demás personas que están graficadas en la curva pues pertenecen precisamente a la carga acumulada histórica de la enfermedad. De hecho, podemos identificar que 1.563.992 son personas ya recuperadas de la enfermedad, es decir, vencieron el COVID, sanaron de la enfermedad y bueno, pues ahora ya se encuentran libres de ellas. Lamentablemente, en este histórico y también en el acumulado tenemos las personas que fallecieron a consecuencias de las complicaciones que también sabemos la enfermedad produce y que para el día de hoy tienen o son 175.986 las que tuvieron este lamentable desenlace en relación a la enfermedad. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos ahora el comportamiento de la ocupación hospitalaria diaria y aquí también hacemos notar cómo continúa este descenso que hemos tenido en las últimas semanas ya en relación a esta ocupación. Ayer comentábamos y hoy día se mantiene el hecho de que este descenso no solamente es evidente, es bastante importante en relación a este segundo pico de ocupación que tuvimos a fines del año pasado, principios de sino que también la ocupación que tenemos para el día de hoy inclusive ya está por debajo de la ocupación que tuvimos el año pasado en esa primera carga importante de ocupación hospitalaria aproximadamente a fines del mes de julio. Y la tendencia continúa siendo hacia la baja. De hecho, para el día de hoy tenemos 2 puntos porcentuales menos, de un 41% para la ocupación total del día de ayer, hoy es de un 39%. Si vemos la siguiente diapositiva, hacemos el enfoque solo en las camas generales, que son para los pacientes más graves, en donde el día de hoy ya no tenemos entidades que tengan un 70% o más de ocupación. De hecho, la única entidad que se encontraba en esa situación, que era la Ciudad de México, no solamente bajó por debajo del 70%, valga la redundancia, sino que además presenta solo un 65% de ocupación, es decir, de un 71% a una reducción de un 65%, y es la entidad que entre el grupo de 69-50 pues ha presentado la mayor reducción en los últimos días. Otras 3 entidades de este grupo, Puebla, Morelos y Guerrero, están por debajo inclusive del 60% y más bien acercándose al 50%. Y 27 entidades federativas, la gran parte de las entidades en todo México tienen más de la mitad de sus camas disponibles para poder atender este tipo de pacientes. De hecho, si vemos el descenso para las camas generales, fueron 3 puntos porcentuales que disminuyeron en las últimas 24 horas, representando un 38%, lo cual entonces nos informa que tenemos 19.533
camas de este tipo disponibles para poder en su caso o en su momento recibir a los pacientes graves. Si vemos la siguiente diapositiva, donde tenemos ahora el enfoque de las camas con ventilador, continuamos sin ninguna entidad que tenga más del 70%. Tenemos 4 entidades que no han variado en las últimas 24 horas su ocupación, que están entre el rango del 69 y el 50, y continuamos con 28 entidades, la gran mayoría en México, que están por debajo de la mitad de esta ocupación y que por lo tanto entonces tienen más de la mitad también de este tipo de camas disponibles para estos pacientes. Para efectos del promedio nacional, hay un incremento de 1 punto porcentual y este punto porcentual se encuentra precisamente distribuido entre estas 28 entidades, que de seguro algunas de ellas tuvieron algunos incrementos muy ligeros en las últimas 24 horas, pero para la media nacional dan este punto porcentual. 6.766 son las camas disponibles con ventilador para las personas que así lo requieran en todo México. Sería la actualización hasta este punto.